Bueno, está con nosotros Víctor Neira, vocero de la Comisión Nacional Una Salud del Colegio Médico Veterinario de Chile, virólogo y también académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Víctor, bueno, antes de ir como ya al tema, me gustaría igual que hiciéramos quizás como un resumen de la situación actual epidemiológica que está sucediendo, ya sea con el coronavirus y con la gripe aviar, pero en animales, ¿no? Que es tu tema. Sí, bueno, lo primero vamos a hablar acerca del evento que se ha observado en Chipre, Uh-huh. que se relaciona a un coronavirus. Entonces, cuando uno dice coronavirus, inmediatamente se imagina que se trata del COVID, del SARS-CoV-2. Entonces, lo primero que debemos aclarar que no se trata de ese virus. El Ya. SARS-CoV-2 se ha demostrado de que puede eventualmente infectar a la mascota, pero en tasas muy, muy bajas. Por lo tanto, tenemos que descartar de que se trate del coronavirus humano. ¿Eh? Ya. Y Se ahí trata, es importante relevar, ¿no? Que el coronavirus, ¿no? Es como una familia de virus donde después hay distintas variantes, cepas, etcétera. claro, justamente los coronavirus corresponden a una familia viral y de ellos existen coronavirus en muchísimas especies. Incluso en el ser humano se describen como 7 coronavirus distintos, entre ellos el SARS-CoV-2. También ocurre lo mismo en los diferentes animales. En este caso, el virus que ha afectado a los gatos corresponde a un coronavirus entérico felino, que básicamente es un virus que comúnmente puede infectar a los gatitos, sobre todo de más jóvenes. ¿Ya? En general, como coronavirus felino entérico, no causa mayores problemas, aparte de un emblandecimiento de las heces, quizá un poquito de diarrea. ¿Ya? Sin embargo, este virus tiene la capacidad dentro del individuo en realizar mutaciones, y esas mutaciones finalmente hacen de que el virus, en vez de replicarse o multiplicarse en el intestino, por eso se llama entérico, ¿cierto?, del intestino, se empieza a replicar en otros tipos de células, generando este problema de peritonitis. De hecho, la enfermedad por la cual murieron estos 300.000 gatitos se llama peritonitis infecciosa felina. Sí, eso ¿Ya? estaba viendo. Ahora igual llama la atención porque son 300.000 muertes, o sea, en la isla, según lo que calculó el presidente Katspo Cyprus, no que las autoridades chipriotas han recibido con gran alerta la información por parte de esta asociación animalista, y ahí te quería preguntar si efectivamente pasa en los gatos callejeros, ¿no? O también están viendo casos en mascotas, o sea, en las casas, y cómo llegan a contagiarse también estos animales, o sea, porque cuando vimos lo que pasó con la pandemia, claro, toda la investigación salió de que había comenzado desde los animales que estaban no en el mercado de Wuhan, como un pangolín, y después saltó al ser humano. Fue una enfermedad zoonótica que después saltó no a contagiarnos a nosotros, y ahí empezó a expandirse con la globalización. Pero en este caso es distinto. Sí, en este caso es muy distinto. Se ha visto de que muchos gatos han estado enfermos por esta enfermedad en Chipre. No se han confirmado todos, pero hay varios casos que indican de que sería esta enfermedad. Eso es lo primero. Y lo interesante es que a la fecha, en la teoría, este virus mutado en el gato que provoca la peritonitis no se transmite entre gatos. ¿Te fijas? Entonces como que hay una cierta, digamos, duda respecto a de cómo 300.000 gatos han sido afectados por esta enfermedad, siendo que cada uno de ellos debiese tener el virus original y dentro del animal mutar. ¿Te fijas? Entonces, ¿Cuál es la fuente de contagio al final? O sea, ¿otros animales como roedores, por ejemplo? es que esa es la duda que ¿O están existe, en el porque piso, o en el aire, no sé, o en la comida? es que lo que pasa es que el coronavirus felino no mutado es el que se transmite, y ese se puede transmitir fácilmente, pero el que provoca la enfermedad es el virus mutado dentro del animal. Entonces, ese virus Muta mutado, dentro del animal entonces. exacto, muta dentro del animal, que todavía no se Oh. entiende bien, pero muta dentro del animal, y ya mutado dentro causa la infección más severa, que termina por la muerte. Entonces, esa es una de las preguntas que se hacen. Oye, a lo mejor, ¿será que este virus cambió y ya se puede transmitir mutado? ¿Te fijas? Es una pregunta que se hacen los científicos, por ejemplo, para entender
¿por qué ha causado tanta mortalidad? Porque generalmente no es una de las más importantes que causa mortalidad, pero no brotes tan masivos como el observado en Chipre. Ahora a mí me parece también que se abre otra pregunta, o sea, si un virus puede mutar dentro de un organismo, ¿no? Como es un animal, que muchas veces se usan los animales para experimentación no previa a los ensayos clínicos, ¿no? Entender también el comportamiento de los animales para después entender en los humanos. ¿Podría pasar también que un virus mute dentro de una persona y te cause la muerte? Ah, sí, por supuesto, eso que muten dentro de los animales o de los humanos es algo que ocurre normalmente. Lo que pasa con este virus felino es que es algo bastante más común de que se mute y se transforme en un virus mortal, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nos referimos a la influenza aviar altamente patogénica, muchas veces cuando ha infectado al ser humano, en el ser humano también va generando pequeñas mutaciones que hacen de que el virus se replique eventualmente mejor en ese individuo, ¿ya? Sí. Entonces, digamos que algo que va continuamente ocurriendo con los virus, y en este caso en particular con el virus el coronavirus felino entérico, se sabe de que la enfermedad se desarrolla así. Ahora, Víctor, tengo varias preguntas. Uno, si esto está pasando en Chipre, ¿no? ¿Puede ocurrir en otros países? ¿Por qué ahí se puede expandir? Pero por otra parte, claro, tú dices que no hay hasta ahora evidencia de que se contagie entre gato y gato. Entonces esto haría que el gato no callejero, quizás, ¿no? Que es lo que se ha visto en Chipre, no lo lleve a un gato doméstico y esto pueda, no sé, pues contagiar a otro gato que viva en la casa. Y eso es como esas dos preguntas. Después te hago más porque tengo más. Sí, lo que puede ocurrir, una de mis teorías al haber estado estudiando este tema es que a lo mejor el virus original, que sí se transmite, a lo mejor ya tiene ciertas pequeñas mutaciones que lo hacen cambiar a maligno mucho más fácil. Sí. ¿Te fijas? Entonces, a lo mejor ese virus, como coronavirus entérico felino, ¿cierto? Que se transmite entre los gatos fácilmente, tiene algo que lo hace propenso a mutar a la versión patogénica mucho más fácil. O la otra versión es que hay contagio del virus y ya después muta dentro del animal, pero igual entonces sí hay posibilidad de contagio, pues de todas maneras. Claro, exacto, exacto. Entonces, ese virus como tal podría transmitirse sin, por así decirlo, adaptado a mutar. Todavía no muta, podría transmitirse y podría transmitirse a otros países. Bueno, Chipre es una isla, pero eventualmente por movimiento de animales podría pasar a otro lugar. Y la otra alternativa es que definitivamente el virus mutado ya se esté transmitiendo, pero para eso se tiene que estudiar. Claro, y ahí hay posibilidad de que, o de que depende más bien dicho, de que un gato no tenga este virus y que mute y en otros no mute y unos se mueran y otros no y desarrollen esta enfermedad. Puede pasar también, eso depende igual que el ser humano de su sistema inmune innato. De eso todavía no se conoce bien cómo es que algunos gatos reaccionan con una infección del virus entérico simplemente y nunca se transforma en una peritonitis infecciosa felina, y en otros sí. Se habla de que puede haber alguna susceptibilidad respecto a la raza, también se habla de que puede ser el estatus inmune, ¿te fijas? Entonces hay muchas variables. La edad de los gatos generalmente ocurre en gatos más jóvenes, ¿te fijas? Entonces hay muchos factores de riesgo que podrían estar involucrados en el desarrollo o no de la infección. Entonces, por ese lado también hay que quedarse un poco tranquilos que esa es una enfermedad que ocurre, por ejemplo, a nivel nacional, pero su tasa tampoco es como tan grande. O sea, es algo que se observó en Chipre como brote, y yo dejaría tranquila a la población respecto a su gatito acá Eso te iba a preguntar. porque en el fondo son situaciones que uno va observando a nivel mundial y que nos pueden llamar la atención y tenemos que preocuparnos, pero no digamos como que nos quite el sueño. ¿Te fijas? Es que depende mucho también, Víctor, de cómo sean las alertas epidemiológicas en los países, porque claro, yo no sé cómo manejan las autoridades de Chipre, ¿no? Este tipo de alarmas, son 300.000 gatos,
claro, acá se ha manejado súper bien hasta ahora el caso de la influenza aviar en distintos animales y se ha como controlado, ¿no? Sobre todo lo que ha hecho el sistema agrícola ganadero, el SAC, con ustedes también, con el Colmedet. Entonces yo creo que ahí es un tema. Ahora, no sabemos, porque decíamos lo mismo del virus cuando comenzó Juan con humanos, no, si no nos preocupemos, y como en 2 meses, 3 meses ya estaba en Chile. Sí, la verdad es que a diferencia del coronavirus, digamos... Los gatos no viajan en aviones. Exacto, viajan menos en avión y, por ejemplo, en esa época cuando apareció el COVID, rápidamente apareció en Europa. Entonces, con ese tipo de salto tan grande de un lado a otro, ya se sospechaba de que iba a ser un virus pandémico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el virus de influenza aviar. El virus de influenza aviar altamente patogénica, H5N1, ya desde el año 2020 había causado grandes brotes en China, después en Europa, y ya el 2021 saltó definitivamente a Norteamérica. Entonces ahí, bueno, en ese caso, esto es una enfermedad de los animales principalmente, ¿cierto? Pero ahí uno ya sospechaba que si se pasó de Europa a Norteamérica, era cosa de tiempo de que llegara a Sudamérica, ¿te fijas? Claro que sí. Y claro, es que era otro comportamiento al final del virus, ¿no? Exacto, claro. Y además, como tú decías, también tiene que ver de cómo se movilizan los animales. Es distinto a cómo nos movilizamos los seres humanos, hay mucho más riesgo de contagio, ¿no? Y ahí, nuevamente que te quería hacer la pregunta sobre esto de que no hay riesgo de que los gatos contagien a los seres humanos, o sea, que pueda ser otro virus posiblemente infeccioso, ¿no? Sí, en ese caso hay como que ser súper claro respecto al tema. En general, el comportamiento, existen muchos virus que son especies específicos, que quiere decir que solo afectan a una especie en particular. Hay otros que son capaces de transmitirse más entre especies, ¿ya? En el caso de este coronavirus, se cree que puede haber algún vínculo con algún virus, por ejemplo, de perro, pero en ningún caso al ser humano. Este virus se conoce por más de 60, 70 años y nunca ha habido ningún reporte de transmisión al ser humano. Entonces, por ese lado hay que estar súper tranquilo de que no es un virus zoonótico. Existen virus zoonóticos como el virus de la influenza aviar, el SARS-CoV-2 de origen zoonótico, pero este no es el caso. Exactamente. Ahora, pues pasemos al otro, ¿no? Que es la influenza aviar, que tú recién lo mencionabas, que yo daba la noticia también, y es lo que ha estado pasando con esta alerta que dio la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con esta alerta mundial en Polonia, donde decenas de felinos de diferentes regiones murieron la última semana después de contraer el virus H5N1, que ese es el virus de la gripe aviar, y se llevaron a cabo un total de 47 pruebas en gatos, de las cuales 29 han arrojado resultados positivos, y como medida preventiva se sacrificaron 14 gatos, mientras que otros 11 fallecieron como consecuencia de esta enfermedad. Esto fue a fines de junio, pero igual no se está en alerta, y por otra parte hemos visto lo que ha sucedido en Chile y en otros países donde han muerto un montón de mamíferos, pero de mayor tamaño, y sobre todo animales marinos y aves marinas, ¿no? Y también aves de corral. De ahí lo que genera ahora un poco más de quizás preocupación tiene que ver qué pasa ahora con animales que son domésticos, como los perros, los gatos. Te quería preguntar, Víctor, sobre eso. Sí, la verdad es que el virus de influenza aviar altamente patogénica H5N1 es un virus que tiene un comportamiento, se llama panzoótico. En vez de pandémico, panzoótico. O sea que está en todo el mundo diseminado y además tiene la capacidad de infectar un gran número de especies, ¿ya? Tú ya las mencionaste, aves marinas, mamíferos marinos, ¿ya? Aves de corral se han reportado en todo el mundo y finalmente, ¿cierto? Tenemos el ser humano que puede también causarle alguna enfermedad y tenemos perros y gatos que sería tu pregunta y la preocupación, ¿cierto? Para los dueños de perros y gatos. En humanos, paréntesis, Víctor, también para que la gente sepa, hay pocos casos. O sea, en Chile se notificó en marzo una infección en ser humano, también hubo un caso en Ecuador, ¿no? Han habido poquito y que hasta ahora se han manejado súper bien, o sea, no han causado muertes en las personas. Sí, en general el virus de influenza aviar altamente patogénica, H5N1, es altamente mortal en las personas que infecta, pero infecta muy pocas.
Por ejemplo, se habla de que más de un 50% de las personas que se infectan pueden morir por el virus, ¿ya? Pero si la persona es identificada a tiempo, tiene muchas chances de sobrevivir, tal como pasó con el ser humano de Chile, que sobrevivió, ¿ya? Sí. Pero en el caso de los animales domésticos, en este caso de los animales de compañía, perros y gatos, también se han observado algunos casos, Ya. como el que tú mencionas en Polonia y en otras partes en Francia. Ha habido casos de transmisión del virus hacia gatos, en particular hacia gatos, ¿ya? ¿Y ¿Y por cómo qué? ocurre? Sí, buena pregunta. ¿Por qué ocurre? Porque en el fondo, a diferencia de lo que uno pensaría respecto a la transmisión del virus de influenza en el ser humano, que es vía aerógena, a través del aire, tal como el COVID, en el caso de los gatos se postula y se cree y hay evidencia de que la transmisión podría ocurrir por el consumo de animales o de material contaminado. Entonces, en un escenario donde hay gran mortalidad de animales, de aves, es común de que hayan pajaritos muertos por el virus. Exacto, y se lo comen los gatos. Claro, entonces, o quizás no muerto, pero a lo mejor me enfermo, entonces un gato que está libre, con esa facilidad que tiene para cazarlo, se lo caza y se lo come. Entonces esa transmisión es una transmisión digestiva, ¿ya? No así los perros, porque los perros no son cazadores, o sea, no andan comiendo ni ratones ni aves, por ejemplo. Claro, tienen otro comportamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de los gatos, más probable de que ocurra por ese tipo de comportamientos. En el caso de los perros callejeros, por ejemplo, o los que andan en las playas sin dueño, eventualmente también podrían ir por ejemplo, a husmear un cadáver o comer un lobo marino que esté muerto ahí. También podría ocurrir, pero el gato, por la facilidad que tiene de salir de su casa, según lo que yo creo, tiene más susceptibilidad de contraer el virus, digamos por un tema epidemiológico y quizás también por un tema de susceptibilidad biológica. A lo mejor también es más sensible al virus respecto Claro, al perro. Es algo que se tiene que estudiar. ¿Y ahí qué caso han habido en Chile, por ejemplo, animales domésticos que se hayan contagiado o no hay como un conteo? No sé qué información tienen ustedes. No, a la fecha no existen reportes oficiales de eventos asociados al virus de influenza aviar altamente patógena en perros y gatos, pero de todas maneras, considerando todos los antecedentes que existen, se llama al público, se llama a las personas de que, por ejemplo, en el caso de los perros, lo saquen con cadena a la playa, ¿te fijas? Y en el caso de los gatos, o sea, es menos probable, ¿verdad? Pero eventualmente... Los gatos se mandan solos, Víctor. Exacto, se mandan solos, ¿verdad? Entonces ahí Sí, un poco más complejo. espacial. Hay unos que yo tengo mi gato que, claro, no sale acá a la casa, pero hay otros que le encanta ir a chusmear por ahí, a pololear. Entonces podrían, por ejemplo, en las zonas rurales donde hayan gatos y haya observación de eventos de los aves de corral, podríamos estar mucho más atentos a esos animales. Pero Me ahí refiero, sí por ejemplo, hay contagio entre el gato, por ejemplo, callejero, que puede estar contagiado con el gato doméstico, porque igual hay una interacción siempre entre los gatos callejeros, por lo menos de casa, los domésticos de casa con los callejeros. eso es algo importante también. Todavía no hay evidencia de que el virus de influenza aviar altamente patogénica se transmita eficientemente entre los gatos. O sea, la teoría dice de que por cada gato que se puede haber afectado es porque seguramente se comió algún pajarito infectado, ¿te fijas? No como de transmisión entre gatos. Lo mismo que en el caso de los humanos, no hay transmisión de este virus, influenza aviar altamente patógena, entre humanos. ¿Te fijas? Llega al animal, a la persona, se enferma, pero no se transmite. Porque si se transmitiera entre humanos, eventualmente podría ocurrir un nuevo brote y finalmente quizá terminar en una pandemia. Tendremos mucho más, seguro no será la última pandemia que tendremos en el mundo, así que igual hay que prepararse. Víctor, ha sido súper interesante. Bueno, en resumen, hay que estar tranquilo, no hay que alertarse. Sí, hay que estar tranquilo, hay que saber que existen riesgos de nuestras mascotas, hacer un llamado general siempre a tenerlas con su desparasitaciones al día, sus vacunas al día, te fijas, y además evitar en lo posible que estén
que estén fuera de nuestra supervisión. ¿Te fijas? Ojalá que sean animales indoor, que si los sacamos a pasear sea con cadena, para tener un control sobre ellos y evitar de que eventualmente pudiesen haber algún riesgo externo. Estamos hablando de este tipo de problemas que se presume que es muy bajo, pero también cualquier otro tipo de problemas al no estar atendidos como corresponde. Oye, muy, muy interesante el tema, aprendí mucho contigo, así que te agradezco, Víctor Neira, vocero de la Comisión Nacional Una Salud del Colegio Médico Veterinario de Chile, el Colmevet, virólogo y también académico de la Universidad de Chile. Que estés muy bien. Muchas gracias. Que estén muy bien Cuídate. también. Chao, Víctor.